Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la sesión de hoy del taller sobre escenarios en antropología y sociología del turismo, con la temática muy novedosa, muy interesante, que va a buscar a ustedes abrirles un poco la perspectiva del significado que tiene el turismo rural y los componentes básicos de la forma de ver la ruralidad como una oportunidad muy significativa para la exploración de nuevas actividades turísticas. La idea es también que esta nueva reflexión que se viene adelantando sobre el turismo rural es un poco la integración de los dos temas que ya hemos venido trabajando, el paisaje, la cultura y el patrimonio. Acá algunas potencialidades que se pueden lograr a tener en cuenta en la integración de esos elementos es lo que vamos a encontrar en la discusión, los debates y las actividades que van a proponer las compañeras que están a cargo de esta sección temática. Entonces, en este momento, las compañeras quedan a cargo de la clase y el desarrollo de la actividad relacionada con el turismo rural. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Claudia Giraldo, Roxana Pérez, Nancy Sarmiento, Melissa Viveros y mi persona, Estela Zapardiel. El tema que nos tocó en la noche de hoy es el turismo en la nueva dinámica de la ruralidad. Siguiente. Pues para poder empezar, para poder hablar sobre todo esto de la ruralidad y cuál es la nueva dinámica que nos trae este tema hoy día, pues tenemos que empezar primero por qué es, pasa la Melissa, te pasaste. Claudia. Tenemos que saber el significado de qué es turismo rural. ¿Quién mejor nos puede dar esta definición que la Organización Mundial de Turismo, donde nos indica que el turismo rural se define como la actividad turística que se realiza en un espacio rural y que tiene como fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos de la zona. ¿Esto qué quiere decir? Es más que todo respirar aire puro, estar en un lugar que nos brinde como una paz, una tranquilidad, zonas verdes, donde podamos hacer diferentes tipos de actividades, que más adelante se les va a ir explicando. Siguiente. Bueno, el turismo en el espacio rural. Teniendo en cuenta el espacio rural, se tiene una consecuencia, el cual es el rescate de los valores rurales. Es decir, todo entorno, todo lugar tiene un valor, ya sea un valor económico, un valor social, un valor significativo, pues que cada persona le da a ciertos lugares, a ciertos destinos. Esto que lo compone, la autenticidad, la identidad cultural de los lugares, la revalorización de las raíces y la concienciación medioambiental de las sociedades urbanas. También hay que tener en cuenta que con el espacio rural pasa a ser objeto de consumo y se fragua en la imaginación de los consumidores turísticos, la creación de ambientes de ensueños en estos espacios y destinos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estos lugares se prestan para que nuestra imaginación como consumidor turístico pueda tener un ambiente diferente, o sea, podamos identificar ciertas cosas en estos lugares, imaginar cosas espectaculares, de pronto salir de ese entorno donde normalmente estamos, nuestra zona de confort, como lo llama uno,
salir y poder identificar otras actividades. También tenemos en cuenta que hay muchos lugares o espacios rurales que demarcan que en algún momento ese territorio estuvo en crisis, o ya sea por violencia, porque la parte medioambiental no fue la mejor, por contaminación, por diferentes situaciones. Entonces, todos estos territorios en crisis, eh, algunos o muchos en Colombia, de pronto colocando el punto acá en nuestro país, han sido revalorizados como espacios turísticos. Eso sí, una vez creadas unas condiciones de oferta. Un ejemplo como esto es la zona del Guaviare, la zona de Florencia, que en muchas ocasiones pues nadie iba de esos lados, pues porque lógicamente la violencia estaba, nadie se atrevía a ir a esos lugares, pero pongámosle que el año pasado, no metamos este año, ya todos sabemos la razón, viajaban mucho, pedían mucho estos destinos, ellos decían que eran destinos exóticos, pero lo llamaban por esto, porque no era fácil, la accesibilidad no era muy fácil, pero sí se podía. Pero encontraron paraísos, cascadas, selva, cosas que de pronto no están en otro lugar o en otra parte de Colombia, sino solo ahí. Entonces se pudo hacer una revalorización como espacio, teniendo en cuenta una oferta turística. Siguiente. Bueno, la percepción subjetiva del destino turístico. La parte subjetiva es más como lo que yo pienso, como lo que yo tengo, como mi opinión. Entonces, aquí hablamos como la imagen del destino turístico. Todos en algún momento soñamos en ir a un lugar, en estar en un lugar, o hemos visto imágenes de algún lugar y decimos yo quiero estar en ese punto. Pero entonces, para poder llegar a ese punto o a ese lugar, se tienen en cuenta tres características, que es la representación, la percepción y la impresión. ¿Esto cómo se da? La representación es cuando tú te lo imaginas, como cuando tú estás ideando en tu cabeza. La percepción es cuando ya tú ves fotos y te emociona y, bueno, tratas de buscar o una agencia de viajes, o tú mismo creas la oferta turística o buscas qué lugares visitar. Y la impresión es cuando tú llegas al lugar y como que si era lo que yo esperaba, no era lo que yo esperaba, en la foto se veía más bonito, en la foto la verdad se quedó corta, a eso más que todo. También se constituye a través de la interpretación tanto racional, que es con la razón, como emocional, que son los sentimientos de los sujetos, y es consecuencia de la incorporación de las dimensiones estrechamente interrelacionadas. Bueno, ¿cuáles son las dos dimensiones? La creencia y el conocimiento del individuo sobre los destinos o atributos del destino. Es decir, una persona puede ir a un lugar muchas veces. Cuando es creencia, es que yo creo que el lugar es así. Cuando es de conocimiento, es porque de pronto ya yo he ido al lugar y ya yo sé que yo no me puedo meter por ese lugar, pues porque no está permitido. De pronto yo imaginarme eso y todavía creo que es así. Entonces, siempre juegan esas dos características. Las evaluaciones afectivas o sentimientos del turista hacia un lugar o destino. Siempre uno le tiene más afecto o más emoción a un lugar que a otro. Aquí juegan mucho los sentimientos en esta parte. Asimismo, la combinación de estos dos componentes da lugar a una imagen global, que hace referencia a la valoración positiva o negativa que se pueda tener del producto o destino turístico. Es decir, que teniendo el afecto, el sentimiento de un lugar, yo puedo hacer como que la emoción por ir a ese lugar sea mucho más grande, como tener como esas ganas de poder visitar ese tipo de lugar. También se considera la imagen como la representación mental de las creencias, los sentimientos y la impresión global del individuo sobre un destino turístico. Lo que les decía, una imagen es como la idea de algo que todavía no he visto a ciencia cierta, según lo que nos quieren identificar en este espacio. Siguiente. Según
Borsing, él nos dice que todas estas ofertas turísticas o todas estas imágenes turísticas, más bien todas estas imágenes turísticas, son desarrolladas por los diferentes medios masivos de comunicación, con los que todos conocemos, el internet, por la radio, la televisión, la prensa, por todos estos medios masivos, pues se nos puede filtrar una imagen, la cual nos puede causar muchos sentimientos y creencias. También los turistas pueden describir la imagen de un determinado destino antes de llegar. Lógico, a uno le muestran una imagen, un ejemplo, no sé, de unas cascadas, uno identifica, se ve que el lugar es agradable, sería rico uno bañarse ahí, ya yo me imagino el lugar tiene que tener mucha verdosidad. Bueno, uno describe mucho el lugar. También los turistas visitan lugares turísticos para reconfirmar las imágenes fabricadas de antemano. Pues lógico, uno mira las imágenes y uno dice, ¿será que eso sí es así? Yo voy a tener que ir a ese lugar para ver si es verdad. Uno viaja y uno dice, definitivamente sí, o uno dice, definitivamente la foto se quedó corta porque el lugar es bastante hermoso. Siguiente. Según Macanel, él nos dice que los turistas han adquirido no un lugar, sino la imagen del lugar. Es decir, cuando uno va a un lugar, ya uno tiene una imagen identificada. Entonces, esto quiere decir que los destinos optan por adaptar una parte de su territorio. Esto es decir, a la imagen idealizada que los turistas poseen del espacio turístico. En consecuencia, no es que las imágenes se adapten a la realidad, sino que la realidad simula sus imágenes. Y en este orden de ideas, los destinos turísticos serían, por tanto, grandes decorados. Les explico. Si se dan cuenta, hay 3 fotos. Las 3 fotos son del mismo lugar. Son las termales de Santa Rosa de Cabal. Pero ¿qué diferencia hay entre las 3 fotos? Listo, las perspectivas fueron tomadas o la foto fue tomada de diferentes perspectivas. Pero también que identifica que en una se ve más verde que en la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto la persona 1 fue en un lugar donde no había mucha lluvia, lógicamente el verde iba a bajar un poco. La segunda pudo haber ido en una zona que era mucho más lluviosa, en un momento que era mucho más lluvioso, se iba a ver más verde. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las imágenes no van a ser iguales. Incluso uno puede ver una imagen y cuando llegue no va a ser lo que nosotros habíamos visto en la imagen. Entonces, por eso es que dice que las imágenes son grandes decorados. O sea, puede que en una imagen haya un árbol, en la siguiente imagen no haya un árbol porque el árbol se cayó, el árbol lo quitaron. Entonces, no todas las imágenes van a ser iguales a pesar de que sea un mismo destino. Siguiente. La construcción social de la imagen del turismo rural. Bueno, ya esto es algo más hablando ya en comunidad, por decirlo de una forma, no solamente como individuo, sino ya de una manera muy social, muy en comunidad. Que hay que tener en cuenta para la construcción social de la imagen del turismo rural. La naturofilia. Definitivamente para ir a un lugar rural, a la persona le debe de gustar la naturaleza. Van de la mano. La persona tiene que gustarle, que ser obsesiva, por decirlo a un punto, con la naturaleza. Pues porque en la parte urbana que estamos acostumbrados a vivir, tenemos ciertas comodidades que en la parte rural muchas veces no las vamos a tener. Los cambios en el mercado turístico también hace parte. Esto depende de las diferentes ofertas que se presentan en el medio. Los cambios culturales en las sociedades postmodernas. Bueno, siento que antes el turismo rural no era muy mencionado, no era como que a la gente no le gustaba caminar, no le gustaba hacer senderismo, no le gustaba como husmear entre montes, entre selvas. Pues ahora los jóvenes, personas mayores, pues les gusta un poco salir de la rutina, del bullicio, del desorden, de lo típico, entonces prefieren un poco algo mucho más, escuchar los cantos de las aves, caminar, escuchar un río, cosas así que de pronto le traigan una tranquilidad y una paz para su momento. Las raíces rurales,
el incremento de la movilidad y accesibilidad que facilita los desplazamientos de los consumidores y el acceso a los lugares más apartados. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lugar, por muy lejos que sea, siempre tiene que tener en cuenta que haya una movilidad y una accesibilidad para poder llegar a él, sea por avión, sea por tren, sea por caballo, sea por manera fluvial, marítima, pero tiene que tener alguna forma de llegar. Y el turismo, y que sea segura, lógicamente. Y el turismo presenta un mundo rural idealizado. Es decir, hoy día pues se habla ya más de la sostenibilidad, de que el mundo de la parte rural es muy importante, de hecho se habla mucho de la parte rural en comunidad, entonces esto ayuda a que muchas comunidades se preserven, a que su legado siga, a que su patrimonio siga vivo, porque lo van pasando de generación en generación y esto pues ayuda mucho a esta parte de la construcción social para la imagen del turismo rural. Siguiente. Bueno, se hizo una investigación para el 2008, para diciembre del 2008, en un lugar llamado Galicia. Esto se encuentra en España exactamente. La realización fue hecho por un grupo de estudiantes del Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de Coruña, con la finalidad de conseguir una mayor cantidad de información sobre la problemática de estudio, que es la parte rural. Los resultados obtenidos en esta fase se toman como referencia para el diseño de la fase cuantitativa, que es desarrollada mediante la aplicación de una encuesta efectuada a los individuos que se encuentran realizando turismo rural en Galicia en los años ya mencionados. Siguiente. Bueno, colaboraron con esta investigación un total de 150 casas rurales gallegas en base a la distribución siguiente. En Coruña fueron 47, anterior. En Lugo fueron 36, en Ourense 32 y en Pontevedra 39. Siguiente. El tipo de encuesta se hicieron por correo postal a turistas mayores de 16 años que se encontraban realizando turismo rural en Galicia, pernoctando al menos una noche en un establecimiento de turismo rural. Ya lo había dicho, el ámbito geográfico es Galicia. El tamaño muestral de 391 turistas. Las fechas de trabajo fueron entre el 1 de diciembre de 2008 y el 31 de marzo del 2009. Siguiente. Bueno, de esta tabla podemos absorber o recoger cierta información. Nos podemos dar cuenta pues, que las personas que más viajan a estos lugares pues son personas con estudios universitarios, también que más lo hacen las personas casadas y solteras, son las que más, claro está que ellos dividen personas casadas como tal y personas que están viviendo con su pareja. Dicen que la mayoría de personas pues vive en la parte urbana, o sea, en las ciudades, no en la parte rural. También podemos identificar que las personas que realizaron esta encuesta, la mayoría trabajan en empresas, dice por cuenta ajena, es decir, que no es por su cuenta, eso quiere decir que trabajan para una empresa, o sea, son empleados. Y sí, eso, siguiente. Bueno, en esta parte, siguiendo con lo que ya había dicho mi compañera, ella habló de la parte cualitativa y yo voy a hablar sobre la parte cuantitativa de este muestreo o de estas encuestas que se hicieron en Galicia. Entonces, pues, para caracterizar la naturaleza multidimensional de la imagen turística, se realiza este estudio que es una técnica estructurada. Entonces, en esta tabla vemos que se divide por factores
y hay unas variables. Y los factores, en el factor 1 está la oferta de alojamientos turísticos, rústicos y entorno socioeconómico. En el factor 2 hay unos atractivos histórico-culturales. En el factor 3 es infraestructura general y facilidades turísticas y recreativas. En el factor 4 está la atmósfera del destino. En el 5, el ambiente social y atractivos naturales y gastronómicos. Y en el 6, la imagen afectiva. Siguiente, Claudia. Aquí ya en esta parte se muestran, digamos, los resultados finales de esa encuesta, que en base a esos resultados se muestra que la imagen rural en Galicia está integrada por 5 factores que ya los mencioné, pero a lo que más hace referencia estos 5 factores, o lo que dieron resultados en esta encuesta, es que las percepciones cognitivas y un factor relacionado con las evaluaciones emocionales o afectivas son las que más atraen a este tipo de personas a las que se encuestó en ese lugar. Siguiente, Claudia. Acá en esta tabla se observa el efecto moderador de la idealización del medio rural o la imagen turística. Aquí hay unos ítems de la idealización del medio rural y acá al lado aparecen unos resultados. Digamos que esos resultados donde aparece 4,47, que es donde dice: el turismo rural me provoca un sentimiento de nostalgia y añoranza del pasado. Eso es una valoración en esa encuesta, pero una valoración media. Ya en la parte donde está 4,80, que donde dice: el turismo rural me permite contactar con un ámbito del pasado que no me pertenece, y donde está 5,95 y 5,75, ya son valoraciones medias más elevadas y son muy positivas para ese lugar y para esa encuesta que se hizo allí. Entonces, estos resultados ponen en evidencia las expectativas de los turistas relacionadas con la mitificación de los valores de la naturaleza, el reencuentro con la herencia cultural asociada al medio rural, entre otros. Siguiente, Claudio. Entonces concluimos que los resultados de la medición de la imagen percibida del destino revelan una estructura multidimensional integrada por un conjunto de 5 factores, que ya lo había dicho, que hacen referencia a las percepciones cognitivas y un factor relacionado con las evaluaciones emocionales o afectivas. Terminando con la conclusión, digamos que todas estas encuestas sirvieron para darse cuenta que las personas se motivan en ese lugar, o se motivan por los lugares, por sus emociones y por las cosas que sienten viendo, digamos, ese lugar, o viendo la foto de X o Y lugar que le muestren. Digamos que esas sensaciones o esas cosas que se permiten sentir cuando uno dice: no, yo quiero ir a este lugar porque me provoca tal emoción o tal, digamos, porque necesito salir de mi zona de confort y necesito vivir esta experiencia, esta emoción. Entonces eso es lo que se comprobó allí en esas encuestas, de que las personas pues van a los lugares más que todo es por las emociones que se viven. Siguiente, Claudia. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de la nueva ruralidad. La nueva ruralidad y el turismo tiene 3 dimensiones, que es la económica, ambiental y social. Bueno, llamada sustentabilidad social, porque evolucionó para resaltar la importancia de la participación social y el incremento de las capacidades, cualidades y potencialidades humanas como factores clave para su análisis. Calidad de vida, bueno, a finales del siglo XX se comenzó a
Se te fue la voz. ¿Me están escuchando? Ahora sí. Ok. Bueno, la calidad de vida a finales del siglo XX se comenzó a comprender que la mejora en la calidad de vida debía ser el objetivo primordial de los esfuerzos basados en los principios de sustentabilidad. Globalización. Los procesos de globalización forman parte de la transformación económica y política mundial, pues esto afecta no solo a los estados y su quehacer político, sino que también a las condiciones de trabajo y de vida de todos los agentes sociales, incluso en las localidades rurales más apartadas. En las alternativas al modelo neoliberal en el ámbito rural, tenemos los procesos de modernización. Se te fue otra vez la voz, Roxana. Rosana, se te fue la voz. Parece que tiene problemas de conexión. Análisis de las transformaciones provocadas por la globalización. Esto se presenta como un marco de la nueva ruralidad, caracterizada principalmente por la realización de actividades productivas fuera de la granja, feminización y flexibilización laboral, una mayor interacción e interdependencia entre las comunidades y las ciudades. Siguiente, por favor. Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho bien. Sí, sí se escucha. Siguiente diapositiva, por favor. Espérate, que estoy intentando y no me quiere dejar. Ay, pensé que no me estaban escuchando. No sé qué pasó. Seguramente trata de pasarla por el link, o sea, por la pantalla. Ahí hay una flechita hacia la derecha, pásala, ahí abajito, en la parte izquierda. Pásala por ahí, si no te pasa con el mouse. En la parte izquierda de tu pantalla. No, profe, no me sale nada. Yo la estoy viendo desde aquí y se ve como si fuera transparente. Mejor deja de compartir y comparte nuevamente. Sí, ya. Bueno, los enfoques de la nueva ruralidad, efectos de la globalización y agudización de la crisis. Bueno, desprendida del establecimiento de las políticas públicas de ajuste estructural y la asignación de nuevas funciones para el campo. Estrategia de generación de ingresos que, o sea, no es capitalista, porque surge de las propias comunidades. Bueno, el turismo como instrumento de la ruralidad. Bueno, la importancia de la actividad turística en el medio rural. Bueno, esto comenzó en los países europeos, acaparando la atención a nivel mundial. Se dio una nueva ruralidad turística que se da a través de actividades recreativas, alojamientos y servicios afines. También alternativas a la explotación del medio ambiente. Este es el reto de encontrar nuevas soluciones, valorizar más la cultura, mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre una revista llamada Turismo y la Nueva Ruralidad, análisis para el municipios en las áreas de influencia de Bogotá. Esta revista habla sobre las características de las dinámicas que comienzan a emerger en relaciones con el turismo de base rural en los territorios cercanos a Bogotá.
La metodología que utilizaron ellos es cualitativa, con énfasis en el estudio de las experiencias que se representan a partir de dos aspectos. Uno, el análisis de documentos de políticas en el turismo para estos territorios y de sus planes del desarrollo. Los datos cualitativos te brindan un poco más de información detallada de lo que necesitas. Aquí Medina Muñoz dice que el área rural es cualquier actividad turística en el medio rural y el turismo rural es aquel turismo interesado por el medio rural, en particular por el medio ambiente. Pasa. Las nuevas ontologías para verdaderos cambios. El evidente fracaso de la economía del crecimiento. Es importante resaltar que América Latina ha sido el proveedor de la materia prima, en otras palabras, la fuente para el mercado mundial del petróleo, gas, carbón, entre otros. Otros aspectos relacionados con el tema es la cuestión de la nueva ruralidad. El desarrollo rural en las economías del crecimiento solamente ha traído, al menos por el caso colombiano, más problemas para el campo, despojos de tierras para grandes proyectos agroindustriales, pobreza y deterioro ambiental. La producción alimentaria además se ha visto perjudicada, por lo que es necesario pensar en nuevas relaciones en el campo. Se trata de superar el criterio economista, de hacer el paso de lo rural a lo urbano y de lo tradicional a lo moderno, decía Gómez, el 2003. Pasa, por favor. El turismo rural, base para nuevos paradigmas de organizaciones sociales. El turismo rural es una de las alternativas que se presentan a las comunidades rurales, pero para generar ingresos en una primera instancia desde otras perspectivas en aras de superar el paradigma primario, que es el exportador. También indica una dinámica social y cultural, pero cuya presencia es cada vez más evidente. El turismo que trabaja con y en la naturaleza, de cualquier forma, sigue bajo la presión de lo logística y del capital, de las veladas formas de explotación indiscriminada del recurso natural. En este caso, que ciertas áreas naturales se cierran para su protección, terminan por ponerlas a disposición del capital. Bajo estas consideraciones, la intención de un turismo comunitario se enfrenta a la inevitable tensión del ser tomado por las grandes empresas, donde los campesinos solo tendrán empleos bajos, condiciones neoliberales, esto es con precariedad laboral, inestables, malos pagos y sin ninguna protección social. Pasa acá. Listo, bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre esta matriz de los ejes estratégicos de las dinámicas de turismo en las entidades territoriales. Esta matriz se realizó en base a 9 municipios cercanos a Bogotá. Los municipios estudiados hacen parte, como les dije, del eje de influencia de Bogotá y se encuentran muy cerca a este. Todos los municipios presentan en distinto grado de avances, planes y acciones en turismo con cierto acento en lo rural. Los 9 municipios que se estudiarán aquí son objeto de investigación bajo 6 ejes, los cuales se determinan a partir de lo que acordaban los entes territoriales asociados a la región administrativa de planeación especial. ¿Cómo es? RAPE. Cada entidad territorial intenta generar espacios y condiciones para el desarrollo del turismo, apoyándose en sus respectivas potenciales y fortalezas
institucionales, los municipios han incorporado el turismo dentro de sus propios dentro de sus propósitos y los planes de acción. Los municipios que vamos a estudiar, que vemos acá, son Oaxaca, Facatativá, Punza, Mosquera, Zipacón, ya les digo cuáles son los otros, Soacha, Guatativá, Tabio y Tenjo. Bueno, lo que se puede realizar en lo que se puede analizar en esta matriz son los resultados. Los resultados se presentan bajo 3 aspectos, todos relacionados pues con el turismo rural. El primero son los elementos que han configurado las políticas relacionadas con el ordenamiento del territorio. Luego tenemos otro aspecto que son las implicaciones sobre el medio ambiente y por último se analiza la cuestión de la participación y organización de las comunidades. La primera, que es la incidencia del ordenamiento territorial, se dice que del total de 9 municipios estudiados, 2 cuentan con POT. Estas palabras significan Plan para el Desarrollo. Permítanme un momentito, se me olvidó el nombre. Bueno, en el momento no recuerdo, si el profesor me recuerda, por favor, el nombre de POT. Profe. Plan de ordenamiento territorial. Exacto, plan de ordenamiento territorial, y esta es una herramienta de planeación para el desarrollo físico del territorio y en nuestro caso del distrito. Luego tenemos otros 2 cuentan con el PBOT, que significa Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que este es el principal instrumento de planeación del desarrollo de una comunidad con un carácter técnico, normativo y político principal, reglamentado por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 388 de 1997. Y 5 adoptan la EOT, que significa Esquema de Ordenamiento Territorial. Bueno, en los distintos planes para la gestión del territorio existen discrepancias en sus propósitos e intencionalidades con respecto al desarrollo de prácticas del turismo, con la presencia de emprendimientos turísticos, de antiguas fincas que se vuelcan hacia el hospedaje y la oferta de servicios complementarios. Además, la presencia de caminos que están siendo utilizados para el senderismo y la configuración de ofertas en ecoturismo y turismo rural. Luego tenemos la cuestión ambiental, que es la atención que se tiene con las autoridades ambientales, tal como lo expresaron los entrevistados. Dicen que ponen de manifiesto que al respecto es vital organizar las actividades en virtud de un plan. Han venido apareciendo muchas actividades que vienen haciendo uso de recursos naturales indiscriminadamente, sin adoptar las medidas necesarias para preservar pues el medio ambiente. Según se informa por parte de los responsables en turismo de los municipios, surgen operadores que no pertenecen al territorio, que no dan cuenta de su gestión pues a las autoridades, a las distintas autoridades. El uso de estos recursos no se hace con una identidad y pertenencia al territorio, en tanto simplemente estos son un objeto, o sea, lo toman más como un objeto económico. También tenemos la última, que sería la participación y organización de las comunidades, que a pesar de la aparición de emprendedores que vienen implementando proyectos, en particular del ecoturismo y pues del turismo rural, no se visualizan procesos asociados en el corto plazo que podrían pues fortalecer todo lo que es el desarrollo del sector.
y que incidirían para una apropiada negociación del POT. Las autoridades juegan aquí un papel muy importante, ya que en todos los municipios se evidencia bajos índices asociados por parte de las comunidades, y pues ellos en parte se debe a que no hay claridad en los mecanismos de participación y tampoco pues lo promueven mucho. Entonces aquí es donde entraría pues el papel de la gobernanza y para hacer este tipo de presentaciones. Ya los gobiernos locales han incidido procesos de integralidad de algunos temas, en especial pues con el turismo, y presentan convocar a comunidades para concertar planes en el sector. Es decir que, o sea, cada día se viene trabajando más desde esta expectativa. Bueno, ahora les tenemos un pequeño test. Bueno, no sé si primero el profesor vaya a opinar algo o continuamos. No, por ahora vamos a hacer las actividades y al final de las actividades hacemos algunos comentarios, recibimos las preguntas de los compañeros, inquietudes o apreciaciones eh, o aportes que quieran hacer los compañeros frente a la discusión que ustedes han presentado y veamos las actividades que ustedes han propuesto. Okay, Bueno, una de las actividades es un test colombiano. Quisimos identificar algunos lugares rurales que tiene Colombia y actividades también que se hacen en la parte rural. La idea es que ustedes por el chat escriban la letra que ustedes crean que es la acertada. Solamente hay una imagen y están las diferentes opciones. Entonces yo las voy a ir diciendo y ustedes van respondiendo por el chat. Siguiente, ahí. Esta imagen corresponde a qué lugar o a qué destino. Ciudad Perdida, B. Palomino, C. Nabusimaque o D. Minca. Respondan en el chat. Muy bien, Duan. Siguiente. Respuesta correcta, Nabusimaque. ¿Qué quiere decir esta imagen? Devuélvete un momento, Meli. Por favor. Esta parte, Nabusimaque, es una parte donde se puede tener contacto directo con culturas indígenas. Ellos pues dan de su cultura, nos dan su cultura, nos muestran cómo es su día a día, qué hacen, cómo es un ritual, cuáles son las vertientes que ellos tienen, los ríos, sus lugares sagrados, en fin. Entonces, esta actividad normalmente se hace en la parte rural. Ahora sí, siguiente. Esta imagen corresponde a Huila, B. Magdalena, C. Tolima, D. Quindío. Muy bien, compañeros. Respuesta correcta. Quindío. La recolección del café se hace en la zona cafetera. Uno de los lugares más tradicionales es Quindío, el departamento del Quindío, donde hay muchas fincas que se prestan para el agroturismo. Siguiente. Esta imagen corresponde a Luruaco Atlántico, B. Riohacha Guajira, C. Cali Valle del Cauca o D. Quibdó Chocó. Respuesta correcta es
Se fue la voz. ¿Sí están ahí? ...60 lenguas. Vamos a ver quién acierta. Aún no han dado la respuesta. Correcto, Teddy. Muy bien. Respuesta. 66 lenguas se hablan, 66 lenguas indígenas se hablan en nuestro país, de las cuales todos tenemos, o la mayoría tenemos acceso a aprender a ellas. Eso sí, con el debido respeto y con debidos permisos, pero entre ellos podemos identificar a los wayuu, a los kogis, a todos los que se encuentran en la parte de la Sierra Nevada. Siguiente. Este es de A, San Agustín, B, San Jacinto, C, San Pedro. ¿Quién responde? Solo María Carolina responde. Respuesta correcta. Siguiente. Creo que ya termina. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ya dejaré de compartir pantalla entonces. Bueno, ahora entonces les vamos a compartir 2 videos. El primero va enfocado como tal al turismo rural con el que venimos trabajando. Y en el segundo es una canción donde nos damos cuenta que nos brinda como los 3 temas que hemos trabajado hasta ahora, que es el paisaje, cultura, memoria, patrimonio, y el que estamos tratando, que es turismo rural.
Ay, gracias. ¿Qué estás haciendo? No? Continúen entonces. Bueno, compañeros, el siguiente ejercicio que tenemos para la clase de hoy es en esta página llamada Hay un Kahoot. micrófono abierto, dame un segundo. Claudia, tú tienes el rol de anfitriona, me lo puedes dar a mí, que a mí me sacó el internet, mi internet está fallando. Y te dio el rol a ti de anfitriona, Claudia, para que me lo seas a mí. Tienes que buscar mi nombre. Ya, listo, gracias. Bueno, como les decía, ¿en qué consiste la aplicación? Les vamos a pasar un link, ustedes van a entrar a ese link, van a digitar un código que les vamos a dar, van a registrar sus nombres y van a ir respondiendo. Yo voy a leer la pregunta, pero a ustedes solamente les van a salir 4 cuadros o 2 cuadros de varios colores que corresponden a las respuestas que yo voy a dictar. Cuando ustedes escuchen un ejemplo, yo diga amarillo, turismo rural, rojo, turismo de negocios, verde, turismo de sol y playa, la respuesta ustedes escogen el color que ustedes creen que es. Eso les va a ir apareciendo acá en nuestra pantalla y podemos ir dándonos cuenta quién va respondiendo bien, quién nos responde bien y digamos a ver quién gana con este, como si fuera un ranking. Ya voy. Entonces en el chat van a encontrar el link. Chicas, el link. Lo encuentran Deben pasar el link en el chat, ¿cierto? Sí, ya va. Vale. El profesor también debe hacerlo. Perfecto. Ya, arrancamos. Listo, ahí pueden entrar a la página y van a registrar el código ¿Cuál es el código? 874550. 874550. Ahí está en el chat por si no lo lograron escuchar. Les va a pedir un nombre, colocan su nombre. Ya está Yulisa, Glinis, el profesor. ¿Quién es Osito de Peluche? Melanie, Duan García, María Carolina, Luisa. La idea es participar todos, chicos. Sí, participen todos. Participemos todos, por favor. Adriana Ucros. Van 10 jugadores apenas. Aquí en la pantalla nos estamos dando cuenta. Me genera inquietud quién es Osito de Peluche. No sé. Supongo que es alguno de los niños. Coloquen sus nombres. Yo puse el profesor para que supieran quién era, que soy yo. Si el profesor toma nota apreciativa, Osito de Peluche se queda sin nota. Y con los siete de peluche, ponte seria, hombre. Ese es Teddy. Es que esa vaina no sé por qué sale así. Yo puse Teddy normal. Colocaste. Claro, claro, claro.
Así mínimo le dicen en su casa osito de peluche. Van 11 jugadores. Profe, ¿usted nos dirá si iniciamos o No, vamos a esperamos? esperar que entren todos. Si no entran todos, no arrancamos. De eso se Listo. tratan las actividades. ¿No? Ajá, y el resto. Esténla porque no sale mi usuario ahí. ¿No Si no escuché sale, quién no habló? está registrado. Por el Y ya hay orden una en que van persona que llegando. salió. ¿Quién habló? No escuché. No son Que como porque no, Fue Duván. porque no sale mi usuario ahí. Pero Duván había salido, decía DG García. Ajá. Quizás te Debe ser Debiste que se sacó. vino como salir. escondiendo. tiene miedo, Dubán. Y ahora salgo. Sí, Duván. Sí, ya. Sí, Y sale empecemos, ve. No, de no, esperen García. que todos se ¿Cómo conecten. crees? ¿Quiénes faltan ahí por conectarse? La gente. De los compañeros que no están en la exposición. Yulisa ya está. Yoli. Estela, ya aparezco. Falta Yolis. Teddy. No Sí aparece nadie. aparece, Natalia, sí aparece. Sí, sí, ahí Ah, está sí. Nati. Teddy. Oye, tengo el Yoli, teléfono en 4%, Juan podemos David. empezar. Qué interesante. Profe, te 10 osito de peluche. Él está ahí. Natalia. Masculino es. Y cosito de Natalia peluche. sí está. Ya está. Natalia sí, Natalia. Ah, sí, Natalia A. Melanie. Sí. No está, no la veo. Ah, Sí, sí. sí está. Falta Yolis. Está debajo de Juan Pimienta. María. Carolina está. Laura Torres. No está. No Laura, está. ¿por qué no ingresa Laura? Profe. Y Brenda, falta Brenda también. Brenda sí está. Hola, Brenda Claudia, de Estela, del grupo. Dime, Yolis. Chicas, no me puedo conectar porque tengo un problema familiar y estoy atendiendo. Desde esta tarde estoy en eso, entonces ahora estoy un poco haciendo un montón de llamadas a mis familiares. Entonces no me puedo conectar en este momento. Ahora mismo me acabo de pasar algo y estoy llamando a donde mis abuelos. Entonces, para que se... Dale, tranquila. Vale, no te preocupes. Bueno, arranquemos ya, si no, no vamos a amarrar a nadie. Los que participen tienen una nota apreciativa. Delka, yo creo que te sacó, Delka. No podemos amarrar a nadie, así que arranquemos. Pero Ya, la ya aparece repite Delka. cómo es la vaina. Arranquemos. Bueno, espérense, yo voy a leer las preguntas y ustedes las respuestas que crean correctas escogen el color. Ajá, pero los colores, ¿cuáles significan? O sea, ¿qué Ya significan? salen en la página. Ah, tranquila, relájate. Vamos a hacer la primera. La primera va. Ajá. Creo que se cerró. No. Sí, me sacó. A mí me sacó. A mí también El me salió. internet me está molestando, ya vuelvo a ingresar nuevamente. Se me va a apagar el teléfono. Ponlo a cargar. Conéctalo. No tengo cargador. Mentira, mínimo no estás en tu casa. Estoy trabajando. A esta hora. A las Excelente. 8 de la noche trabajar. Pues, Ay, no a sé, esta no. hora comienzan Hay que hacerlo en otra vez. verano. Hay que registrarse otra vez.
Sí. Se supone. Ingresan ese nuevo número 65 654812. Claudia, así no se puede, Clau. Pero todos al tiempo, chicos, para hacerlo más rápido. 654812. 654812. Ya, que esto no es un bingo. Eso, Teddy, ya no eres osito de peluche. Ya entré, ahora sí. Ah, qué vaina lenta, vale. Se puso te. Ey, toca así, ¿no es que la página esa está en inglés? No, a mí no me sale, chicas, a mí no me sale. ¿Cómo es el código nuevamente? 654812. Bueno, arranquemos. ¿Cuántos Bueno. hay? 8. ¿Quiénes más se van a conectar? Esperemos. 9. Lleguemos a los 10, lleguemos a los 10. Listo, sigamos, Espérense, que el Meli. internet se volvió lento. América Latina ha sido el proveedor de materia prima como Alguien que rojo, me regale el código. petróleo, gas, carbón; azul, leche, maíz, yuca; amarillo, aceite, café, arroz; verde, limón, piña, queso. No entiendo esta cosa. Alguien que me regale Tienen que coger el color de la respuesta correcta. Repito la pregunta. América Latina ha sido proveedor de materia prima como rojo, petróleo, gas o carbón; azul, leche, maíz, yuca; amarillo, aceite, café, arroz; verde, limón, piña, queso. Quedan 4 segundos. 2, 1. Hace rato un color ya, pero no me sale nada. Tranquila que al finalizar el tiempo que tenemos, te da la respuesta. La respuesta correcta era la roja. Siguiente. Ay, no. Ahí empezó el ranking. Brenda va de primera, sí señor. La agricultura fue No de... entiendo. Verde Zaragoza. Una opción por responder.